Dale, bienvenida a todos. Buenas tardes o más bien buenas noches acá desde Austria porque ya pues es algo tardecito y nos vamos con un avioncito, vamos a despegar y vamos a aterrizar en Texas, en Dallas. Tenemos a una invitada especial, Thalía, nada que ver con la telenovela Tampoco. Cisneros. Una mezcla interesante, lo acabamos de escuchar off the record o fuera de la grabación. Y pues eres profesora en una universidad en Dallas, en Texas. Así es. Pues me gustaría primero tal vez nos cuentes un poco acerca de ti, lo que haces, porque realmente fue muy interesante a través de una amiga en Acapulco que es de origen estadounidense, pero vive ya desde un buen tiempo en Guerrero, en mi bello estado. Eh, bueno, también hemos hablado ya varias veces acerca de los afromexicanos o de ciertas temáticas desde critical whiteness, racismo, postcolonialismo y otros temas más. Y hace poco posteó en su Facebook que iba a haber un panel, unos workshops, unas charlas, unas conferencias muy interesantes para todos, que pues me súper interesó y sobre todo por, claro, también lo que está pasando en los Estados Unidos. Sabemos de estas injusticias que pues es increíble que en el siglo XXI, siempre ha sido increíble, ¿no? Pero más aún que la gente tenga, o muchas personas tengan que siga siendo posible algo así y que tengan ciertas actitudes de verdad del tiempo de las cavernas y me da mucha una mezcla de frustración, una mezcla de coraje, una mezcla de tristeza, una mezcla de incapacidad de saber qué hacer, pues sí, ¿no? Porque pudiera ser cualquier familiar tuyo, cualquier, incluso si no es familiar tuyo, ¿no? Es una injusticia tan lógica que se ve y que no lo puede uno comprender, lo que pasó hace ya aparentemente como 2 semanas, ¿no? Ujú. Y que realmente pasa muchas veces en el mundo, ¿no? No es, este caso tuvo pues mucha repercusión medial, pudiéramos decir, pero cuántas veces, no solo en Estados Unidos, tengo un amigo sudafricano que me cuenta de las cosas que pasan en Sudáfrica. Sabemos que en México igualmente, ¿no? O incluso en Austria, tal vez no en ese grado, pero pues muy triste y pues creo que fuiste la que organizó ese panel que pues muy interesante, lo vamos a compartir y pues por eso le dije luego, por favor, quiero entrevistarla, quiero saber más, quiero compartir, quiero ser como un divulgador de todo esto importante, ¿no? Así que bienvenida, disculpa por la larga introducción y pues cuéntanos también, aparte de lo que ya te pregunté, de por qué quisiste organizar eso. Escribiste tu tesis de doctorado también sobre un tema muy interesante, tal vez un poco también tu mezcla intercultural y finalmente también, antes de entrar realmente al tema, cómo están viviendo lo del COVID, porque aquí en Europa Central, pudiéramos decir Alemania, Austria, etcétera, ya se está alivianando, pero veo que en México o en Texas, en Estados Unidos, donde estás, pues es otra situación. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Es exactamente eso, compartir y dialogar. Y realmente ha sido muy interesante en ese momento de la pandemia, porque no solo es obviamente una pandemia de virus, ¿no? De la COVID, pero ver en frente de nuestras caras sin poder ignorar la pandemia del racismo y del racismo sistémico y cómo ha estado afectando a las comunidades de color. En Estados Unidos estamos usando el acrónimo BIPOC, Black, Indigenous, People of Color, Persons of Color. Esos grupos que han estado marginalizados desde hace 400 años y ver cómo una pandemia de virus les está afectando de manera muy desigual.
en cuanto a su salud, su bienestar y su futuro. Y obviamente con el asesinato de George Floyd, otro fueguito que nos llama la atención y nos llama, ya basta, Mm. porque nos están matando. Eso es lo que están gritando los afroamericanos y las comunidades negras por todo el mundo. Por eso ver otras formas de pandemia, no solo en cuestión de biología, ¿no? Pero del racismo sistémico, verlo como pandemia y cómo ha estado afectando las vidas de tantas personas alrededor del mundo y especialmente aquí en Estados Unidos en ese momento, de la brutalidad, de la violencia histórica, la violencia de suprimir y silenciar las voces de tanta gente y cuáles han sido las consecuencias de esta historia. Y para mí es muy interesante siempre examinar, como dijiste, examinar nuestras historias, nuestras trayectorias, nuestros caminos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos, y conectarnos con otros en el camino para realmente empoderar y fortalecer puentes, redes, para no solamente dialogar, pero también, más importante, tomar medidas, implementar acciones, planes para realmente hacer y crear un mundo equitativo donde la justicia de igualdad no existe, ¿no? A base del color de la piel, la religión que uno practica, el género, la sexualidad, el origen étnico, el tribu, ¿no? O sea, son conversaciones muy interesantes para compartir, pero no solamente compartir, pero también para actuar. Mm. Entonces ha sido mi trayectoria. Yo nací en Sudáfrica. ¿En Sudáfrica? En Sudáfrica. Ah, ¿dónde? En Johannesburgo. Ah, genial. Ok. Yo nací en la época del apartheid Ah. y mi familia y yo nos mudamos a Texas a mediados de los 80, todavía la época del apartheid, a Texas, que tierra silvestre, ¿no? fui en busca de JR, ¿no? Pero nos hemos rodeado de sudafricanos aquí en Texas, sudafricanos judíos, que es aún más particular en cuanto a las diferentes trayectorias históricas que hemos tenido que caminar durante nuestras generaciones y de nuestros ancestros y tanto nosotros como hoy en el presente. Entonces emigré a Estados Unidos de joven y decidí en mi camino educativo seguir el camino loco del doctorado y en los estudios literarios latinoamericanos y estudios culturales latinoamericanos. Y ahí empecé el aprendizaje real. Como dijo mi asesor de tesis, la desobediencia epistémica. Realmente desaprender lo que has aprendido. Porque lo que has aprendido es a través de un lente de supremacía blanca. Y eso, como lo dices, no solo los blancos, sino todos nosotros, ¿no? En México lo sabrás, ya que estás casada con un mexicano, creo, ¿no? Uh-huh. El malinchismo, todo lo gringo, entre comillas, lo europeo es bienvenido en México, mientras el indígena se le sigue discriminando, etcétera, etcétera, ¿no? Es hasta creo que cualquier persona lo reconoce, ¿no? Me Exacto. sorprende cuando viajo a México que las telenovelas todas son rubias y digo, pero eso no representa a mi país. ¿Por qué los medios de comunicación, por ejemplo, a la actriz indígena en Roma, la película de Alfonso Cuarón, por ejemplo, Uh-huh. criticó mucho, ¿no? Que no Uh-huh. es educación, que no es actriz profesional, etcétera, etcétera,
que cómo una indígena va a ir vestida hacia un premio y no sé qué, ¿no? Absurdo, un racismo, aquí se Inmenso. dice salón fake, que es Ah, muy, muy común, que ya ni se dan cuenta que es, ya está tan involucrado en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, que la gente ni lo percibe, ¿no? Y hay muchas sí. expresiones acá, también por lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque mencionaste los judíos. Aquí, por Ujú, ejemplo, se dice, y es absurdo, con el pasado que tiene Austria, ¿no? Austria siempre se representó como la primer víctima de los nazis, ¿no? Que no fue así. Hay un sí, revisionismo histórico, ¿no? Que sí, hasta hoy en día no se ha trabajado, ¿no? Desde la affair de Kurt Waldheim, el presidente que fue secretario general de la ONU en los 80s. Bueno, pero mi punto era que aquí se dice, por ejemplo, bis zur Vergasung, hasta ¿cómo se dice? Hasta que te mata el gas, ¿no? ah, En el wow, lenguaje popular, ¿no? Es increíble. wow, Y al mismo tiempo voy notando que, que en Netflix el sistema como que hace dinero también de esto, ¿no? Porque en un lado estoy casi seguro que van a votar otra vez por Donald Trump, perdón, pero no entendí cómo lo votaron la primera vez y a ver si va a ganar otra vez porque pues Joe Biden, no sé, no que estoy a favor de Trump. Y al mismo tiempo, Netflix, muy buenas documentales acerca de estos temas, ¿no? ujú, Me chuté las últimas tres, cuatro, eh, así nos ven sobre los cuatro chicos en Nueva York, el caso real en el Central Park, por ejemplo, ujú, y después también documentales, ¿no? Muy, muy buenos. Y también hoy, mientras estaba cenando, Reggie, ¿cómo se llama? Reggie Yates, un inglés de origen de Ghana, que viaja a Sudáfrica y le echa la otra mirada, que hay hoy en día, o bueno, tal vez después de Thabo Mbeki, o bueno, de Zuma, tal vez porque Mandela era un poco diferente, ujú, eh, que una cierta minoría blanca sufre pobreza extrema. Y él dice, ¿cómo? Wow, no, estas imágenes normalmente siempre las asocio con gente de color, pero ahorita veo blancos pobres, ¿cómo es posible en Sudáfrica? Porque pues dice que hay otra forma de racismo, de discriminación en contra de los blancos que no les dan empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo por el pasado. Y hay diferentes teorías o approaches que pues dicen, no, pues nosotros sufrimos 400, 500 años desde ya no me acuerdo el holandés que llegó a Cape Town, Jan von, ujú. o ya ni me acuerdo, y hasta ahora, entonces nosotros ahora debemos pagar por los abusos, por el racismo, por la apartheid de nuestros antepasados, ¿no? Entonces es como un mundo muy bueno, diferentes elementos, muy complejo para entender también y es tal vez para aquí el europeo central, que ahora con COVID, pues no sé qué, tener 2 semanas viendo Netflix, que para un mexicano en Acapulco, que si no trabaja ese día, no come, ¿no? La familia, Exacto, presa, ¿no? exacto. Entonces, pues sí, ¿no? Algunos pensamientos, pero no, el micrófono es... Sí. Y son estos hilos en común, ¿no? La cuestión del conocimiento, de quién, para quién, Mm, con qué propósito, ¿no? Y la colonialidad del saber. mm, Quién controla, produce y disemina el conocimiento. Y en América Latina ha sido muy, muy interesante esta cuestión del mestizaje, pero todos sabemos que es hacia el blanqueamiento, ¿no? O sea, y yo empecé mi camino interesada en cómo la identidad judía fue manipulada en América Latina. El gaucho judío, el blanco, para poblar las pampas y civilizar las pampas, ¿no? Pero no eres exactamente blanco. Y la cuestión de la negritud en América Latina, completamente invisibilizada, ¿no? Completamente desarraigada, olvidada, borrada por las huellas del mestizaje. Entonces, en estos diálogos que centran alrededor de mi ser, porque no creo que es posible y creo que es muy importante reconocerse a uno mismo en su trayectoria profesional. O sea, en muchos momentos siempre nos dicen en nuestro
entrenamiento académico, pues habla de la voz de la tercera persona, ¿no? No, Objetividad. escóndate detrás de las palabras. Mm, Pero las palabras, eso es el peligro, porque las palabras escritas en los libros de textos, en las novelas canónicas, mm, supuestamente dice que esconden la identidad, pero es la identidad dominante del hombre blanco mm, que suprime las voces de los demás. mm, Entonces es mostrarnos, ok, me abro y me muestro. Y no tengo miedo de decir cómo mi trayectoria me está afectando mi perspectiva o qué me ha enseñado, porque lo hace más divertido, pero también nos enseña que en nuestros caminos es erróneo, qué perspectivas son falsas, mm, qué conocimientos no son ciertos. Entonces, ha sido una trayectoria sobre sí, un tema muy específico sobre las formaciones identitarias raciales en América Latina y la producción cultural, mayormente como refleja la cuestión de la representación en las telenovelas, la televisión, el arte, la cultura, qué es folclórico, qué no es folclórico, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se Es lo que se representa? valora, como decía Eduardo Galeano, ¿no? El arte, la artesanía. Exacto, exacto, ¿no? Pero todo a base de la cuestión de la sabiduría, del conocimiento y cómo realmente podemos formar una base de conocimientos pluriversales, que no es universal, de una sola voz o una sola perspectiva impuesta desde arriba hacia abajo. Y por eso para mí mi campo de investigación, en particular sobre la producción cultural afromexicana, es una intervención, o espero que sea una intervención en esa cuestión de la formación pluriversal del conocimiento, que incluya esas voces que han sido invisibilizadas y suprimidas por siglos. ¿Y cómo trabajas en ese sentido, ya que estamos en ese tema, con esas comunidades, personas? Porque en muchas ocasiones, me atrevo a decir que en la mayor parte de ocasiones, esas personas no tienen conciencia de clase, por decirlo, o no tienen conciencia de que son afromexicanos. Uh-huh. Ha Porque, sido muy interesante, sí, perdón, no, o sea, porque sí, empecé hace 20 años, pero este año, bueno, 2019, por fin salió el reconocimiento constitucional de que sí, mm, existe esa etnia y mm, que está en juego cuando lo formamos como etnia, mm, el acceso financiero, socioeconómico, ¿qué mm, más viene con ese reconocimiento? Además de que, como dijiste, existo. mm, mm, Entonces ha sido muy interesante ir conociendo, siempre con una actitud de suprema humildad mm, y como alguien que está ahí para aprender, realmente para aprender y usar, reconozco mis privilegios en siendo académica, profesora en Estados Unidos. Tengo ciertos recursos, nada más por estar donde estoy. Y reconocer esos privilegios, pero usar las plataformas que tengo para amplificar las voces, para apoyar, para caminar al lado y seguir desde atrás, aprendiendo, escuchando y fortaleciendo esas puentes entre esas comunidades, sus voces, sus historias, sus tradiciones, cosmologías, su mm, cultura, para que tenga un espacio válido y valorado y celebrado. mm. Y por eso el foro virtual que tenemos mañana, el día del 19 de junio en Estados Unidos, Juneteenth, que fue el día en que avisaron a los esclavos en Texas que estaban libres. 2 años después de que Abraham Lincoln había firmado la Proclamación de Emancipación. 2 años después. Entonces fueron los últimos esclavos en Estados Unidos para saber. Otra vez la cuestión de acceso a conocimiento. Y para nosotros es eso de
qué importancia tiene este día que no es día feriado nacional, no tiene reconocimiento federal. 46 estados sí tienen, lo marcan como día de observación o que vamos a observar ese momento importante. Pero tenemos día feriado nacional para celebrar la bandera, pero no ese día. El 4 de julio, día de la independencia, todas las gringadas, ¿no? Hot dogs y fuegos artificiales. Pero, ¿qué significa especialmente en este momento? ¿Y qué significa para los americanos estadounidenses blancos celebrar el 4 de julio si eres afroamericano? No fue tu día de independencia. De hecho, la mayoría de los estadounidenses blancos no saben del Juneteenth. Entonces, ¿qué significa eso de que mi historia no cuenta tanto como mi libertad no cuenta, especialmente en ese momento en el cual la pandemia, no solo biológica, fisiológica, pero la pandemia del racismo está explotando. Entonces decidí yo, con el apoyo de mis hermanas, de interculturales, de herencias distintas, intergeneracionales, hacer un foro para aprender, para escuchar, para sentir, como dijiste al principio, el enojo de lo que está pasando en Sudáfrica, la rabia, ¿no? El dolor. Pero no puedo imaginar el dolor de ser negra todos los días de la vida. No, simplemente no tengo acceso a esa experiencia completa, pero sí puedo escuchar con empatía, aprender, y especialmente usando mi plataforma, que es la educación, intervenir en mi casa, ¿no? Mi burbuja profesional, el lugar donde voy para celebrar días religiosos, ¿no? Familia, para educar y para tener las conversaciones. Porque, ¿sabes qué? Hay otra historia, hay otras historias. Y es importante reconocer la verdad, aunque sea fea, dolorosa, las verdaderas historias y la historia completa, ¿no? Dice full spectrum history, la historia completa, porque sin este reconocimiento no hay reconciliación. Y para mí eso es lo que fue lo fundamental de Nelson Mandela. ¿Cómo es que Sudáfrica puede seguir adelante en paz, sin revolución sangrante? Por eso de truth and reconciliation, ¿no? Hay que reconocer, hay que educarse, hay que hacer visible y amplificar las voces, las experiencias, los cuentos. Lo que me encanta ahora es el digital storytelling, ¿no? Esas historias orales valen igual que las historias que leemos en los libros de grandes casas editoriales, ¿no? Y reconocer, aprender desde y con tomar responsabilidad y ahí empezar un camino hacia la cura. No sé si curación es la mejor palabra, pero un espacio equitativo y supremamente justo. Pues como dice sanación o no sé, una psicohigiene colectiva, porque el caso de Sudáfrica, creo que liderado por Desmond Tutu, pues fue muy un best practice, ¿no? En todo el mundo se idealizaba y de seguro tuvo, pues sí, hasta en Ruanda creo que con los Hutus y los Tutsis actualmente lo estaban estableciendo. En otros países como España, Austria, no han habido procesos realmente Sí, España, o sea, la Alemania cantidad de tampoco. muertos en la época de Franco, o sea, hay más en España que creo que en cualquier país en términos de una guerra civil, ¿cierto?
Y el Valle de los Caídos es aún financiado por los impuestos. Valle de los Caídos, franquismo, donde murieron republicanos para construirlos y donde estaba Franco y todo eso. Aunque ya hay un poco más debate, ¿no? Pero pues también tardó bastante tiempo, desde el 75 que murió el generalísimo. Ujú. Ahora no, ya es un buen tiempo. Y yo creo que como tú lo dices, a través de la educación, a través del desaprender, porque realmente pues eso es la educación, ¿no? Porque Exacto. también ser consciente, como tú dices, no solo de la raza, de la pigmentación o de lo que decía también Foucault con biopolítica, sino también tú tienes la perspectiva de ser mujer, después la religión y otros factores, ¿no? La edad, por ejemplo, ¿no? Porque también se les discrimina a los que tienen más juventud acumulada, ¿no? Ujú. Pero si ya tienes 45, 50 en el mercado laboral, es muy difícil y también debe haber procesos psicológicos, emocionales que te sientes mal porque todo se te rechaza, todo está hacia la juventud, hacia la juventud. Ya. Después la religión, el protestantismo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Lo notamos desde John F. Kennedy bueno, Ujú. los latinos que piensan que va a venir la reconquista en Estados Unidos porque le quitaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo y no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí son como muchos factores o elementos y pues lamentablemente creo que también mucha gente todavía está como, por eso me gustó lo que dijiste, tu burbuja, pero lo dijiste como consciente, porque eres Ujú. consciente que vives en una burbuja y la gente piensa que esa burbuja es la realidad objetiva y Ujú. ellos son culpa de que no tengo empleo y los negros y los latinos son violadores y no sé qué y no sé qué, ¿no? Absurdo. Y no se dan cuenta y salir de esa burbuja y decir, ah, wow, esto es otro mundo, ah, ok. Eh, George Orwell, Aldous Huxley, hay tanto, ¿no? Tanta literatura acerca de eso, ¿no? Y, y Exacto. eso es importantísimo. Y porque, pues, como tú dices, la educación, la epistemología y todo eso está controlado, está para formarte, indoctrinarte y, como tú dices, desaprender. También lo dice Enrique Dussel, ¿no? Hace Ujú. la decolonialidad del pensar. Entonces, Ujú. creo que eso es súper importante y cómo llegar desde más temprano, porque ya cuando estamos adultos ya somos muy cómodos, desaprendemos más lento y ir a la juventud, bueno, juventud entre comillas, los más jóvenes biológicamente hablando, ¿no? Entonces, Ujú. muy interesante lo que dices y una súper iniciativa que ojalá pues lo vean muchas personas, ¿no? Vi también que conoces a Donaji Méndez, ¿no? Sí, 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 De es Ixtapa. mi otra hermana. Ah, ok, qué padre, son varias So- hermanas. somos tres hermanas, Donají y la maestra Patricia. Nos conocimos, yo estaba viviendo en Detroit. La señora maestra Patricia es de Detroit originalmente y ahora radica en Ixtapa y trabaja, colabora con la maestra Donají también. Trabajamos juntas en un proyecto, una exposición para el Museo de Historia Afroamericana en Detroit, el Charles Wright Museum of African American History. Y es una exposición que se llama Caminos hacia la Libertad, Mm, mm. experiencias compartidas entre Guerrero, México y Michigan, Estados Unidos. Y es un, es un círculo bonito hablar de eso ahora, comparándolo con las primeras palabras que intercambiamos sobre caminos y trayectorias, Mm. porque esta idea de cuáles han sido los caminos de la gente negra de Michigan y de Pues el Guerrero. ejemplo de Ben Carson. Ben Carson es de Detroit, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Que le decían el tonto, el niño negro, el Ajá, estúpido, y ve lo que ajá. pasó con él. Teniendo Y más oportunidades, pero perdón. exacto, no, y esa exposición es exactamente eso, para compartir, hacer visible esas historias entre esos dos estados que uno no pensaría que tendrían nada que ver uno con el otro, ¿no? Total, total. Pero sí, experiencias compartidas con diferencias, con semejanzas, y también reconocer esa importancia en los Estados Unidos entre las comunidades afroamericanas y latinex, que no hay son
faltan puentes duraderos y empoderados entre esas comunidades. Precisamente por eso, las luchas entre esos y el otro y la segregación, que es parte de la máquina, ¿no? Um, Divide y et impera, ¿no? exacto, exacto. Entonces fue un propósito de realmente crear, empoderar, fortalecer puentes entre esas comunidades y entre las comunidades estadounidenses y mexicanas, porque sabemos que por eso el título de mi tesis es de remapping, ¿no? Que cartografía es una invención humana, pero podemos por eso reinventarla, ¿no? Y nos ayuda a orientarnos, ¿no? Es Y un mapa se puede ampliar, se puede modificar, es algo abierto, ¿no? Que se me hace exacto. la palabra. Exacto. Entonces, a través de compartir experiencias, y eso tiene muchísimas formas y me encanta como hoy en día por el arte visual, la música, la danza, historias digitales, la narrativa, poesía, investigación académica, todas son experiencias que podemos compartir para hacer realmente eso de desmantelar y reconfigurar nuestras cartografías, tanto personales como comunitarias, ¿no? Y eso también, la idea de raza es una invención social, pues a desmantelarla y reescribirla, reformularla como comunidad colectiva con una interculturalidad apreciada y valorada. Entonces ha sido muy bonito conocer a mí y trabajar, colaborar con mis otras dos hermanas, la maestra ¿Ellas te Donati. enseñaron a hablar también español o cómo? No, yo aprendí en la prepa y hablaba más estilo español que mexicano, pero cuando conocí a mi suegro por primera vez me dijo, ay, tienes que perder gracias. Ah, pero no, yo ya manejaba el idioma bastante bien y fue la persona que desde la perspectiva académica ayudó con el proyecto, con esa exposición entre las ¿Es de dos Guerrero o cómo? comunidades. Yo estaba en Detroit, pero yo ya llevaba años yendo a Guerrero y Oaxaca en la Costa Chica y Veracruz. Y porque mencionabas, das clases, estás en la universidad, ¿cómo toda esa visión que tienes con un joven o con una persona que es muy conservadora, suele haber en Texas? Y en la universidad en donde estoy, o Sí. sea, por, por el asesinato de George Floyd han salido una lluvia de tweets que se llama Black at SMU, Southern Methodist University. Esa es la universidad en donde estoy. Es tradicionalmente una universidad blanca, es privada, entonces la clase social también es de Mm, mm, gente rica, ¿no? Clase alta y metodista, aunque hoy no se afilia con ese sector del cristianismo, pero las experiencias de los estudiantes y las estudiantes que son latinas, latinos, latinx, afroamericanos, inmigrante, y ha sido muy importante no tener miedo de desafiarlos un poquito. mm. Reconozco que estoy en Texas, en una universidad mayormente blanca y privada, Porque si pero dices no existen razas, algunos tal vez dicen, no es cierto, nosotros somos mejores, nosotros construimos el país, como es muchas veces el argumento. No los negros eran cosas, esclavos, ¿no? Argumentan, escucho gente así de white supremacy que dices, "Uf, muy difícil de cambiarle el coco, de sacarlo de su zona de confort, ¿no? Y de un diálogo, diálogo y no un monólogo, ¿no? yeah. Y por eso encuentro que el espacio del diálogo entre el salón de clase es súper útil, porque aprender desde la experiencia y ponerse en las huellas de otros, no se puede negar eso. Mm, Tú puedes tener tu propia perspectiva, mm, pero no puedes negar la de otra u otro.
Pero ahí Entonces, también está, pues, sí, cómo, bueno, todo ese debate también de hate speech o de cómo tolerancia, ¿no? Cómo dialogas con alguien que no te respeta. Por ejemplo, si yo soy de pigmentación negra y hablo contigo y tú ni me ves igual, me ignoras, ¿no? ¿Cómo puede haber ujú. diálogo, ¿no? Bueno, La otra persona quiere respeto, pero no da respeto, ¿no? sí, y es muy difícil, o sea, hay que pensarlo y andar con, en inglés decimos intentionality, ¿no? Hay que realmente pensar cómo dialogar y continuar y abrir las mentes eventualmente, pero dialogar y seguir en el diálogo con esas personas. Y algo que lo que yo hago mucho con mis cursos es incorporo componentes que tienen que ver con aprendizaje en la comunidad. Mm, Tienen que hacer proyectos de colaboración con la comunidad. O sea, no es únicamente el salón de clase que es el espacio de aprendizaje. Tú vas a ir a la comunidad mm, porque normalmente no han estado en sus burbujas, mm, mm, no han tenido que lidiar, no han visto la resiliencia, la creatividad, la inteligencia que es igual, son igual que inteligentes de ti, como tú, pero mm, tienen diferentes caminos. mm, mm, Y por esas experiencias, la educación a través de la experiencia, mm. tal vez no cambia a todos, pero aun con uno o una, ya con eso. Ya salvaste el mundo, como dice la Torá, ¿no? El Weltmann, la mujer Welt. Pero lo que ando bien agradecida, eso más que nada, la humildad y el agradecimiento que tengo por haber conocido, caminado junto a unas personas increíbles durante mis caminos. Y eso es lo que para mí es lo más bello. Ok. ¿Cómo llega una persona de Sudáfrica, judía sudafricana, bueno, finalmente a Texas, casándose con un mexicano, interesándose sobre afromexicanos en Guerrero? Bueno, Es- primero con el es- mexicano, una sola palabra, mole. Ya con el mole, ya fácil y rápido. Me preparó mole un día ya con eso. Desde el estómago, ¿no? El corazón. Um, pero no, o sea, nos conocimos en la escuela de posgrado. Él también estaba haciendo su doctorado ahí en química. Um, pero es eso de pensar, repensar, desaprender Mm, y ver que en los estudios mexicanos, literarios, culturales, hay silencios, hay que ir escarbando, ¿no? mover la masa, ¿no? Exacto, exacto, todo a base de la comida, o sea, y yo ama la comida, ama la cocina, el comer, ¿no? Exacto, exacto. Pues genial. No sé, tal vez para finalizar solo, ¿cuáles habrá próximas actividades? ¿Dónde se puede seguir ese trabajo? Y tal vez para los que somos lectores, que de seguro mucha gente que nos escuchará y Ujú. le interesa tal vez saber más, oye, ¿dónde puedo leer más acerca de estos temas? ¿Me Ujú. recomiendas un libro o algo? ¿Qué pudiera Sí, decirles? no, bueno, espero que todos puedan juntarse con nosotros mañana a las 4 de la tarde, hora central de Estados Unidos. Lo que me encanta de este momento del Zoom es que podemos viajar por el mundo Mm. desde nuestras camas, ¿no? Realmente, alfombra mágica. Pues yo Um, ya casi estoy en la cama. Así soy yo. Y
va a ser una serie, Walk Our Talk, porque como dije al principio, no es solamente dialogar y entrar en discusiones, pero acciones, ¿no? Hay que caminar, hay que seguir caminando. Aun si pasamos por atrás un poquito, hay que seguir caminando para adelante. Entonces vamos a crear un sitio web de Walk Our Talk y vamos a tener no solamente las grabaciones de nuestros foros virtuales y ojalá en persona algún día pronto, pero recursos para seguir educándonos, dialogándonos y recursos que realmente fortalecen las redes entre las diversas comunidades globales. Pues con lo que podamos apoyar, difundiendo, etcétera, cuenta con nosotros. Muy importante lo que haces o lo que hacen. Y pues mañana estaremos online escuchando. Y, Perfecto. pues genial. Muchas gracias. Y pues No. te mandamos un gran abrazo, saludo también a mi paisano que Gracias. prepara el mole Claro. hasta allá, Texas. Y aquí siempre tienen su casa, bienvenida y bienvenidos. Pero agradecemos y gracias por extender la mano, porque toma eso y a partir de ahí son las relaciones que cuentan más en este mundo. Sí, cierto, en todo. Exacto. Genial. Muchas gracias. Gracias, igual. Nos vemos pronto. Abrazotes. Chao.